Hola, hola. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. Bienvenidos todos los que están compartiendo con nosotros esta sesión. En primer lugar, le quiero agradecer a I would like to start by thanking Madam Commissioner Margaret May Macaulay for taking part in this event. It's very important to us, Madam Commissioner, that you are here. She is a commissioner on the Inter-American Human Rights Commission, as well as rapporteur on the rights of Afro-descendant people and of women and against racial discrimination. It's very important that you are here with us for the support that it represents. Before giving the floor to Madam Margaret May, I'm going to first talk about why Cuba has reached the point where it currently finds itself. Now, those people who are steeped in this subject matter will understand. In 1960, in a speech in Havana, Castro, in a very unilateral approach, without any prior consultation, declared that Cubans don't belong to themselves anymore, that they belonged 100% to the revolution, that we lost our individual rights wholesale. And the Communist Party of Cuba was recognized constitutionally as the single supreme governing body of the country. That same day, discrimination and institutional repression became institutionalized. Outside of communist ideology, there is no life. And so those of us who took part in the revolution were seeking for universal justice, but those clear waters turned into a swamp, a marsh. Now, many people, some of whom are with us today, fight to uphold rights, and we see that these activists have been able to rise above all the injustices that they are the brunt of from institutions. These are the people who also have the power to change the landscape of the nation. We have 4 of them with us today. They represent the most vulnerable groups in our country. We've got Mr. Madrazo, Ms. Peña from Somos Nueva Cuba, versing on women's matters. Luis Manuel Otero Alcántara, the San Isidro movement. And lastly, and no less important, Madeleine Rodriguez. She works in the legal counseling body, and it's very important for the world to know that in Cuba, the due process of law is not upheld. There are no guarantees, judicial guarantees for Cubans. These people grew up within the context of the revolution. These are young people. They will explain better than anyone could how this revolutionary lip service does not actually jibe with the reality on the ground in the country. We want to finally step on firm ground. So thank you very much. And I give you the floor. Me? Oh. Is it me now? Yes. 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 Okay. Sorry. I've taken out of my mask because they've gone to the back of the house. So I made my sincere thanks to the National Democratic Institute for this invitation, as well as the Cuban Alliance for Inclusion and the Isidro movement, sorry about that, for organizing and fostering this event. It is a great honor and privilege for me to participate, to discuss discrimination in Cuba, the reality as told by its artists and activists on Zero Discrimination Day,
with my fellow panelists. Before I address the main topic, I want to give you a little context regarding discrimination in Cuba from the Inter-American Commission's viewpoint in its latest country report. So, according to the country report on Cuba released in 2020, the ISCHR observed that limitations on the rights of human rights defenders, social and political leaders, and independent journalists, as well as Afro-descendants, women, members of the LGBTI community, and other groups historically discriminated against or in situations of vulnerability, continue in the country. In general, concerning freedom of expression, there is a serious discrimination on political grounds in exercising human rights against anyone who thinks or wishes to express himself or herself differently from the socialist regime. Regarding the right to work, the Commission received information about violations about pay, as well as alleged gender, political, and racial discrimination, which infringed the right to work in Cuba. The Commission also highlighted the absence of clear, disaggregated statistics based on intersectional databases on the Afro-descendant population, which renders that population invisible, as well as situations of discrimination in labor, educational, and social contexts, and the violation of the rights of Afro-Cubans in the areas of health, housing, unemployment, access to clean water, and sanitation services. The ISCHR has taken note of the complaints about persecution and harassment against people of Afro descent, particularly those who defend human rights, as well as obstruction of the activities of organizations which work for the rights of Afro-descendant population and against racial discrimination. In this regard, the report of illegal arrests of Afro-descendant activists stand out, including, because of time, forgive me if I do not list them, you all know who they are. But in relation to Silverio Portal Contreras, he, according to information provided to the Commission, would be in a critical condition after suffering Islamic attacks in prison, and would have partially lost his sight as a result of police brutality in his detention center, without the possibility of communicating with his family. The Commission granted precautionary measures in favor of him. Also, the Commission was informed of acts of violence against Bertha Soler, leader of the Damas de Blanco movement, and some of its members, as well as Cecilia Osario Claro, Gladys Capote Roque, Merkelia Roll Gilbert, forgive me if I mispronounce the names, and Jacqueline Heredia Morales, as well as the cases of Nancy Alfaya and Jorge Oliveira, also beneficiaries of precautionary measures. As regards women's rights, the ISCHR noted that the state has made efforts to adapt legal and state mechanisms in favor of equality between men and women. However, Cuba's legal framework has not mainstreamed into its legislation a general definition of discrimination against women or protection against gender-based violence. With regard to the LGBTI population, the Commission considered that the scarcity of data on this type of violence in Cuba makes the problem of discrimination unviable. However, based on available information, the Commission found that this population suffers violence, discrimination, restrictions on their rights of assembly and association, and curtailment of their rights of freedom of expression and dissemination of thought. Concerning the right of persons with disability, the ISCHR regretted the lack of access to persons with disability to the health services necessary for their well-being and incorporation into working life, an inclusive quality education,
and healthcare and employment. Regarding migrants, the Commission expressed its concern at the multiple restrictions and procedures which obstruct the effective exercise of personal liberty both on and off the island of Cuba. Now, if I can just deal with the conceptual framework of discrimination. Today is Zero Discrimination Day, and the Inter-American Commission is committed to combating all forms of discrimination. According to UNAIDS reports, inequality is growing for more than 70% of the global population, exacerbating the risk of division and hampering economic and social development. And COVID-19 is hitting the most vulnerable people the hardest. Even as new vaccines against COVID-19 are becoming available, there's a great inequality in accessing them. Many have equated this vaccine to apartheid. In this vein, discrimination and inequalities are closely intertwined in and intersecting forms of discrimination, be it structural or social, against individuals and groups can lead to a wide range of inequalities. For example, in income, educational outcomes, health, and employment. However, inequalities can also lead to stigma and discrimination. It is critical, therefore, when looking to reduce inequalities, to address discrimination. Members of key populations are often discriminated against, stigmatized, and in many cases criminalized and targeted by law enforcement. I am now going to address discrimination, intolerance, racism concepts in inter-American treaties. The Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance points out that discrimination means any distinction, exclusion, restriction, or preference in any area of public or private life, the purpose or effect of which is to nullify or curtail the equal recognition, enjoyment, or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms. Discrimination, it also says, may be based on nationality, age, sex, sexual orientation, gender identity and expression, language, religion, cultural identity, ethnic, racial background, political opinions, or opinions of any kind, social origin, socioeconomic status, educational level, migrant, refugee, repatriated, stateless, or internally displaced status, disability or genetic trait, mental or physical health condition, including infectious or contagious conditions, and the debilitating psychological condition, and any debilitating psychological condition, or any other condition. Indirect discrimination in any realm of public and private life occurs when a similarly neutral provision, criterion, or practice has the capacity to entail a particular disadvantage for persons belonging to a specific group and puts them at a disadvantage unless the said provision, criteria, or practice has some reasonable and legitimate objective or justification under international human rights law. Multiple or aggravated discrimination, as they appear in the convention, is any preference, distinction, exclusion, or restriction based simultaneously on two or more conditions recognized in international instruments, the objective or result of which is to nullify, curtail the equal recognition, enjoyment, or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms enshrined in the international instruments applicable to state parties in any area of public or private life. Structural discrimination. Current research underscores that structural discrimination incorporates historical data that explain inequalities of law or fact, resulting from a situation of social exclusion or subjection of groups in a condition of vulnerability by others, systematically or due to complex social practices, prejudices, and belief systems. Intolerance.
This is an action or set of actions or expressions that denote disrespect, rejection, or contempt for the dignity, characteristics, convictions, or opinions of persons for being different or contrary. It may manifest itself as marginalization and exclusion of groups in conditions of vulnerability from participation in any sphere of public or private life, or violence against them. Now, racial discrimination and racism. That is found on the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance. It says, racism consists of any theory, doctrine, ideology, or set of ideas that assert a causal link between phenotypic or genotypic characteristics of individuals or groups and their intellectual, cultural, and personality traits, including the false concept of racial superiority. Racial discrimination means any distinction, exclusion, restriction, or preference in any area of public or private life, the purpose or effect of which is to nullify or curtail the equal recognition, enjoyment, or exercise of one or more human rights and fundamental freedoms based on ethnic racial background. The concepts discussed above provide us with a general context of what is understood by discrimination nowadays. Next, I want to share some of the Inter-American standards to prevent and eradicate all forms of discrimination with you. The Inter-American standards to prevent and eradicate discrimination. First of all, underscoring that universal ratification of the American instrument is an indispensable step for the respect and guarantee of all human rights and the prevention and eradication of discrimination. Ratification is an effective demonstration of a serious commitment to combat discrimination and all forms of intolerance in the hemisphere. Treaties strengthen the link between development and human rights. Measures at the domestic level need to be taken to ensure that legislation and policies conform to international standards. The Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance. I'm sorry, the wind was blowing, was adopted on the 5th of June 2013 and entered into force on November 11, 2017. And it's been signed by 12 states and has only been ratified by 5. The Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance was adopted on the 5th of June 2013 and entered into force on the 20th of February 2020, last year, and has been signed by 12 states and only ratified by 2. These figures lead us to wonder and brings into question the sincerity of states to really ensure non-discrimination within their borders. Recommendations based on Inter-American standards, very quickly. I'm sure I'm running out of time or however. That is to include civil society and grassroots organizations in all spaces on decision-making levels, on action plans, public policies, and projects to be executed. Likewise, to promote permanent communication channels to ensure their participation in the different stages of design, implementation, monitoring, and evaluation of these plans. 2, adopt programs aimed at collecting disaggregated statistics of population broken down by gender, sexual orientation, ethnic racial background, age, disability, migration status, and socioeconomic origin. Not only through census surveys, but also at all government offices, including those of the police, justice, health, and education systems. 3, adopt anti-discrimination legislation or amend existing legislation with a view towards banning all forms of discrimination based on gender identity and expression, sexual orientation, ethnic racial background, disability, socioeconomic origin, status, occupation, and nationality. 4, conduct through an impartial investigation into cases of discrimination and violence against women
and human rights defenders, Afro-descendants, and LGBTI persons, taking effective measures to prosecute, punish, and redress all forms of discrimination against them, with an approach that recognizes the intersection of other factors that can make them particularly vulnerable to discrimination and violence, or worsen the consequences of the violence they suffer. Very little left now. Adopt special policies and affirmative actions to guarantee the enjoyment of exercise of the rights of women, Afro-descendants, migrants, like LGBTI people, and people with disabilities, with the objective of promoting equitable conditions of equal opportunity, inclusion, and progress for these people, particularly in relation to access to their economic, cultural, environmental, and economic rights. Adopted 6, adopt a general legal definition of all forms of discrimination against women, which must include direct and indirect discrimination, in conformity with the Inter-American and universal standards on the issue. 7, adopt the mechanisms necessary to promote self-identification of Afro-descendant population on all public records, and specifically all population census and household surveys. Also, to that end, carry out sensitization campaigns for civil society and training for census workers. 8, and last, adopt effective measures to prevent and combat the stigmatization and criminalization of human rights defenders. In particular, when this said stigmatization or criminalization may be of a discriminatory nature from an ethnic racial viewpoint. And we are all aware of the fact, and have suffered this occurrence, that too often the Cuban government has canceled exit permits for persons who are to attend sessions of the commission, meetings, present information, and so on at the last minute, that thereby preventing them from taking part in the Inter-American system and processes on human rights, which is a blatant violation of any state in our region. Thank you so very much. Muchas gracias, comisionada, por su Thank you, Commissioner, for your presentation. And that is much to the point and quite specific. And we are always keeping tabs on everything that you have mentioned here. And so there is a situation in Cuba that, is not complying with certain things. The other issue too is that you have shared with us in many forums how we are not allowed to participate, but you have shared the objectives and the norms. And hearing you as well is the lack of willingness from certain states to participate in these agreements, and so are showing a lack of political will. And so all this content that you have shared has been wonderful, and to know that you have a very clear idea of what's going on in Cuba. And so it has been of great importance for us, and we are working towards legislation and participation of social society and the participation of social entities to guarantee that the Cuban people will have more possibilities. So thank you very much for your time and for your presentation. Thank you. And now we are going to give the floor to Juan Antonio Magazo Luna, who is a fellow Cuban who has changed, the vision of the whole country. And so he is a member of Citizens Committee for Racial Integration. So thank you very much. And hello to you. Abre el altavoz. Abrazo. Your mic is muted. No te oigo. I don't think you can hear me. Your mic is muted.
No, we can't hear you. Madrazo, necesitas poner tu altavoz, por favor, estás en mute. Madrazo, please open your mic. You're muted. We can't hear you. No te oímos. We still can't hear you. No. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hello, can you hear me now? Yes, now we can hear you. All right, okay. Good afternoon. First of all, I want to Instituto Nacional Demócrata y al programa Monitor Legislativo Cubano por our presentation here. And so to facilitate the presentation here and to thank everyone for this, y incidencia to participate in this cultural presentation. La And presentación the presentation también quiero también that has been made by the commissioner. And I also want to greet our great Commissioner Margaret May. And we greatly appreciate you, and we have traveled together, in fact, and we have, talked about certain incidents and talked about racial profiling and discrimination. And so we are grateful that you are here along with us, with Cuban social and civil society. And so here we are talking from the front. And so in 2021 is a timely year for us to question the realities that we have to face in our countries, especially countries in this region facing the issue of racial discrimination and racism. In a Cuban context, we can say that this year, 2021, it's going to be the 20th anniversary of the Worldwide Conference Against Racism, the Durban Convention. And so now we're also commemorating 60 years in which we had the Cuban Revolution, and in which officially we discuss about combat and that we would eliminate racism and combat racism. And it is clear in my memory, a movie called In a Certain Way, made by Sara Gomez. And one of the characters in that movie, with an Afro-descendant, Eloy Machado, was in this. El Ambia emplaza a un sujeto negro disidente en un bar habanero y le dice: la revolución es más grande que nosotros. Reciente de la escritora y poetisa afrocubana Carmen González enciende las alarmas cuando, en una frase muy conmovedora y desde la ternura de la poesía, nos alerta que aún las niñas negras no reciben el beso de la patria. Han transcurrido 60 años de un posicionamiento oficial que ha dejado severas marcas en el cuerpo tatuado de la nación y en particular en el sujeto afrodescendiente. Pues desde los tiempos fundacionales de la revolución se construyeron pactos de silencio en nombre de la unidad nacional y también comenzaba la urgente desmovilización del sentimiento de autoestima político e identitario de una parte significativa de la comunidad política afrodescendiente que ya desde el activismo republicano, desde el activismo sindical, desde el pensamiento marxista y desde un pensamiento conservador venía tejiendo escenarios para el empoderamiento político y social. La conservadora revolución amparada en la estética cultural del socialismo real exigía a una parte significativa de sus hijos nada pedir como negro, todo como cubano. En ese proceso de construcción de patria y diálogo horizontal, el pensamiento nacido desde el cimarronaje afrodescendiente ha estado ausente de las narrativas oficiales y condenado a la soledad
el ostracismo y la muerte civil. La rígida pastoral revolucionaria como aplanadora cultural aplastó la lucidez del pensamiento de destacados intelectuales comprometidos desde el activismo social y político anclado entre el conservadurismo y el marxismo como corriente de pensamiento. Entre los que pudiéramos citar el líder comunista Sandalio Junco, Walterio Carbonell, Juan René Betancourt, Raúl Cepero Bonilla, Manuel Moreno Fraginal, mujeres afrofeministas de formación marxista como Leida Oquendo, Inés María Mantiado Terry, Elvira Cervera, todas hoy ausentes en la historia que hoy circula a todos los niveles de la enseñanza en Cuba. La historia social y política de los afrodescendientes continúa invisibilizada. Las estrategias implementadas por la naciente revolución no fueron suficientes para desarmar el ensamblaje del racismo y la discriminación racial. Primeramente, el proceso revolucionario, al trazar las fronteras de la igualdad, no logró, mediante la pedagogía socialista, incidir en las representaciones sociales negativas que hasta hoy perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes como grupo poblacional representativo y significativo. Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial, y el racismo como fórmula ideológica continúa siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana. El racismo y la discriminación racial bajo la experiencia socialista no ha dejado filtrar los huesos de la sociedad. Durante mucho tiempo, la problemática racial como zona discursiva en permanente tensión estuvo anclada entre la cultura del secreto y el silencio político administrativo. La cruzada de los iguales no permitía la diferencia. Hablar sobre racialidad en la sociedad cubana no es un ejercicio cómodo tanto desde el discurso público como privado. Tanto el nacionalismo republicano como el nacionalismo simbólico revolucionario construyeron exclusiones y pactos de silencio en torno a la problemática racial cubana y a la narrativa social y política de los afrodescendientes. Desde la pedagogía revolucionaria y haciendo uso ético y haciendo uso de la ética kantiana, se nos enseñó que cubano es más que blanco, más que negro, más que mulato. Y desde la filosofía del color cubana, promovida por el poeta nacional Nicolás Guillén, se escondieron las tensiones de racismo y la discriminación racial durante muchísimo tiempo. Las prácticas racistas se ajustaron al modelo socialista y se reconfiguraron a una velocidad mayor que el alcance efectivo de las políticas sociales en cuanto a la agenda de igualdad social y equidad. La formulación de políticas públicas en el campo de la problemática racial es un desafío para el presente inmediato y el futuro de la sociedad cubana. El color de la piel continúa marcando las diferencias entre los seres humanos en la sociedad cubana. El Estado, en su intento de administrar el conflicto, ha querido capitalizar el debate desde una sola propuesta, intentando anular los esfuerzos de otras instituciones y espacios de la sociedad civil en su diversidad, que en los últimos 20 años han venido animando un debate de la racialidad desde la academia, la educación popular, el activismo cultural, el cimarronaje, el feminismo negro y también desde las sexualidades disidentes. Noviembre de 2019, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ante el Consejo de Ministros, anunció la puesta en práctica de un programa de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, lo cual, a la vista de la esfera pública, aún no está sucediendo. Se continúan aplazando las necesidades y urgencias inmediatas alrededor de este tema y se continúa alimentando la indiferencia en el contexto doméstico. No así sucede con el tema racial,
cuando se trata en la primera línea de confrontación ideológica Cuba versus Estados Unidos. Han transcurrido 11 años de la primera mesa redonda en televisión sobre el tema racial, cuyo primer programa fue emitido en enero de 2010 y el segundo dedicado al tema en el mismo espacio en marzo de 2015. Desde entonces hasta la fecha han ocurrido eventos significativos que dejan marcas en la comunidad afrodescendiente, como la reconfiguración del racismo y las desigualdades, muy en particular aquellas que enfrentan cotidianamente las mujeres afrodescendientes. La violencia sobre las mujeres afrofeministas vinculada a procesos organizativos dentro de la sociedad civil cubana es una realidad de la cual pesa el silencio en la esfera pública cubana y donde hay una responsabilidad de prácticas violentas por parte de agentes del Estado. La criminalización del activismo antirracista como el derecho de las mujeres a nuclearse en diversos procesos organizativos es una realidad que nos acompaña y donde más fuerza tiene la represión es sobre las mujeres afrodescendientes. Esta criminalización se traduce en represión, acoso, persecución, hostigamiento, detenciones arbitrarias, chantaje emocional y psíquico, hasta llegar en muchos casos extremos a procesos penales que terminan en encarcelamiento. Dicha violencia que es ejercida emocionalmente tiene un efecto acumulativo que provoca degradación en tanto afecta la dignidad individual y colectiva. La criminalización del activismo es una realidad y podría hablar desde mi experiencia personal, pero no tenemos el tiempo suficiente. Desde la trinchera de la piel continúa siendo un gran desafío la vocación nuestra de servicio público. Las organizaciones antirracistas se encuentran bajo un desamparo legal y siempre bajo la sospecha que se construye desde el lente del poder. La cultura del hip hop, al igual que significativos artistas de la plástica, ha estado presente a la hora de denunciar el racismo y la discriminación racial, produciendo conciencia en torno a las identidades. Los escenarios de la desigualdad se multiplican en la sociedad cubana y son escenarios racializados. Es responsabilidad del Estado cubano activar los instrumentos de protección social y los protocolos específicos para grupos vulnerables como niños, mujeres y ancianos y no obstaculizar las acciones preventivas que puedan nacer desde la propia sociedad civil. Cruzar las alambradas ha sido un gesto atrevido para quienes desde el cimarronaje, el activismo político antirracista, afrofeminista, afrocultural y más reciente desde los afroemprendimientos, hemos decidido poner en práctica la insubordinación. El atrevimiento y la insubordinación, los activistas lo hemos pagado bien caro, pues la lógica revolucionaria y la narrativa hegemónica de los agentes del Estado nos recuerda de forma permanente que gracias a la revolución los negros somos personas. Durante mucho tiempo los negros cubanos aprendimos a callar, a esconder el dolor y la emoción de ser un sujeto diferenciado, pero otros aprendimos también desde la experiencia de nuestros hermanos del Caribe y afroamericanos a poner en práctica el apalancamiento y el cimarronaje. El cimarronaje sigue siendo una práctica de resistencia permanente mientras la mirada oficial no deja de construir relaciones tensas y hegemónicas en torno al activismo social y político afrodescendiente. Reconocimiento, justicia y desarrollo como reza el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, casi ya de salida, continúa siendo una asignatura pendiente. Interrogar a la revolución desde la trinchera de la piel aún es uno de esos índices que están por escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Es muy interesante todo lo que has contado y has definido perfectamente, muy concretamente, una cuestión, la cruzada de la igualdad. La cruzada de la igualdad, en ese afán
de esa construcción nacional simplemente basada en el marxismo y en el comunismo es lo que ha creado una inmensa brecha social. Quisieron negar la diversidad de un país, que es lo que enriquece una sociedad, y la han laminado. Por eso ya sabes que cuentan con todo nuestro apoyo, la exposición ha sido magnífica y bueno, seguiremos adelante, como dices tú, ¿eh? Y muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra a Aymara Peña, que la veo por aquí. Ella representa una organización que se llama Somos Nueva Cuba y nos hablará en particular sobre la problemática de la mujer en Cuba. Aymara. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan todos? Sí, Aymara, sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de alzar las voces por aquellas personas que tengo siempre cerca y con las que trabajo muy a menudo y que son ese sector campesino y sobre todo las mujeres en zonas rurales. Mi nombre es Aymara Peña González, soy activista y dirijo una organización no reconocida por el Estado cubano, una organización independiente de nombre Somos Nueva Cuba. Dar las gracias también por este espacio y por la oportunidad de poder hablar de la verdadera discriminación que se vive dentro de la isla, muchas veces invisibilizada, muchas veces no tratada de la forma correcta y además el gobierno impidiendo a toda costa que se hablen los temas que de verdad están afectando muchos sectores de la población, como así lo decía la comisionada, y aprovechar para saludar y dar gracias por su participación en este evento. Como activista he estado vinculada en los últimos tiempos muy cercana a las zonas rurales porque de hecho soy hija de un campesino y una campesina de una zona muy humilde, un pobre en Cuba, y creo que la visibilización de los temas fundamentales que les está afectando a hoy pudieran mejorar muchísimo la vida de todas y todos los cubanos en la isla. Por eso me he enfrascado mucho en trabajar en este sector y he visto muy de cerca cómo se sufre la discriminación por pobreza, por el sector campesino fundamentalmente en las áreas laborales. Los campesinos en Cuba hoy mismo no tienen las mismas posibilidades que otros trabajadores porque no están vinculados directamente al Estado ni tampoco son desvinculados de él, así como el cuentapropismo. Por esto los campesinos pues están sometidos a una serie de medidas y una serie de restricciones, digamos, un poco legales que le van a impedir al campesino pues tener una libertad de producción, una libertad económica y empoderarse así de su trabajo, y esto creo que es muy discriminatorio hacia su vida porque los condena a una vida de pobreza y de sometimiento. Por otra parte, el tema de las mujeres en estos sectores es aún mucho peor porque realmente las mujeres en zonas rurales están mucho más sometidas a otro tipo de violencia y de discriminaciones, no solamente por ser pobres, por vivir en zonas rurales, sino también por ser mujeres. Considero, y así lo he constatado, y dentro de muy poco espero poder continuar visibilizando el tema de las mujeres dentro de Cuba. Alrededor de 1.200.170 mujeres viven hoy en zonas rurales y mujeres que están sufriendo de 1, 2 y 3 terceras jornadas laborales que les impide, bueno, pues el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados abarca casi todo su tiempo, y entonces esto genera que estas mujeres sean un sector muy empobrecido y carezcan de oportunidades para que esto sea cambiado. Muy pocas son las mujeres cubanas, aunque no contamos con datos oficiales ni estadísticos al respecto, que hoy ejercen, por ejemplo, el trabajo profesional dentro de los sectores campesinos y de producciones en zonas rurales debido al poco acceso que hay a educación, porque muchas son las mujeres que luego de terminado, por ejemplo, la secundaria básica, abandonan los estudios por un tema de lejanía, de transporte, de pobreza, y esto pues les ocasiona que esas mujeres no están accediendo al sistema de enseñanza superior y no pueden aportar con su trabajo y sus labores
al progreso, ¿no? de sus zonas rurales y además del país. Y creo que esto es un espacio donde el gobierno pudiera hacer mucho más trabajo para que estas mujeres pudieran acceder. No obstante, el acceso a la salud también es muy difícil para mujeres en zonas rurales porque un tema de lejanía, como les comentaba hace un momento, el transporte y ahora fundamentalmente en temas de coronavirus han quedado muy aisladas de las ciudades, tanto mujeres como hombres, y esto ha ocasionado pues serios problemas en el acceso a estos sistemas de salud, porque hay una deficiencia enorme en el sistema de salud cubano y en zonas rurales se acentúa mucho más la falta de médicos, la falta de medicamentos, la falta de profesionales en este sector, además de los estados constructivos deplorables de los consultorios y los policlínicos rurales. Esto pues muy enfocado, por ejemplo, hay policlínicos rurales en la zona de Pitajones, que es en el Escambray Trinitario de la provincia de Santi Espíritu, que es donde vivo, que hoy están cerrados por un tema de falta de profesionales y además por falta de medicamentos, medicinas, implementos médicos y falta de profesionales. Entonces, las mujeres rurales pues están sufriendo gravemente esta situación, las que las conlleva, por ejemplo, embarazos no deseados por un tema de no hay acceso a la protección adecuada, porque no hay un sistema de salud que responda a esto, y ellas pues por un tema de que no hay dinero quizás para ir hasta las ciudades y poder adquirir algún medio de protección o interrumpirse un embarazo, que en Cuba es algo que está legalizado, pero con muy mal acceso para todas las mujeres, y esto ocasiona que muchas mujeres tengan hoy varios hijos y las condiciones económicas le sean mucho más difícil a este sector. Llamar la atención a todas las personas que puedan estar viendo este espacio que estamos hablando de temas de discriminación. La mujer rural está llamada en estos tiempos de cambios, donde ha habido un cambio de moneda, es decir, una unificación de la moneda y cambios a nivel estructural y a nivel de gobierno, a nivel también económico. La mujer rural está llamada a empobrecerse mucho más porque no tiene oportunidades de trabajo, oportunidades reales, espacios donde ellas puedan dejar a sus hijos para cuidarse, porque en el campo no existe lo que existe en las ciudades, que es, por ejemplo, los círculos infantiles, que a pesar de que en ciudades no dan abasto, porque hay mucha más demanda que los espacios que están hoy creados en Cuba, pero en zonas rurales estos espacios ni siquiera existen. Y este número significativo de mujeres no pueden trabajar porque deben estar vinculadas directamente a los labores de cuidado. Y es algo que realmente preocupa a todos los que vamos a estos lugares y vemos a estas mujeres cómo están sometidas y prácticamente obligadas. Entonces de ahí parten una serie de discriminaciones y violencia hacia este sector, porque muchas veces están casadas en matrimonios para sostenerse a ellas mismas y a sus hijos, porque son los hombres los que son la base del sustento, porque ellas no tienen oportunidades de trabajo. Entonces creo que llamar la atención en este sentido y dar las gracias también una vez más al espacio que se nos ha ofrecido para hablar de la discriminación y al acompañamiento de todos ustedes, de la comisionada, y pedirles también a los países que de alguna u otra manera han apoyado al gobierno de Miguel Díaz-Canel para incentivar las producciones en Cuba, que es un verdadero problema que tenemos en Cuba, el desabastecimiento de las plazas y mercados, es decir, el acceso a la comida, que es un problema enorme. Entonces se le ha ofrecido en muchas ocasiones por algunos países del mundo ayuda. Esta ayuda no se está traduciendo realmente en los sectores campesinos. Cada vez hay menos recursos para producir y cada vez pues son muchas más las familias que se están quedando fuera, marginadas, con un tema de pobreza, un tema de todas estas nuevas realidades que en Cuba se están llevando muy deprisa, y sobre todo con el coronavirus, que se han quedado muchas familias desamparadas y muchas familias con múltiples problemas que bueno, quisiera dar a conocer de esta forma. Entonces muchas gracias y espero poder seguir comentando al respecto de estos temas en próximos momentos. Muchas gracias, Aymara, por tu alocución. Mira, sí, has comentado dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. Uno, pues, lo has dejado muy claro, ¿no? La estructura patriarcal que existe en Cuba. Cuba es una sociedad patriarcal. Estas mujeres que viven en el campo, que están aisladas, como dices muy bien, están expensas muchas veces de lo que ganan los maridos,
viven en una soledad grandísima, grandísima. Y muy condicionadas también por el tipo de vinculación y no vinculación que tiene la producción agraria con el gobierno. No están vinculados, con lo cual no pueden recibir, digamos, las dádivas que el gobierno da, pero tampoco están desvinculados del todo para poder hacer ellos y gestionar independientemente de sus propios recursos. O sea, están atrapados en una red que no tiene salida. Y luego es muy preocupante la falta de infraestructuras en Cuba. El gobierno no ha invertido en infraestructuras, con lo cual la gente que está en el campo está aislada y como consecuencia, como tú muy bien decías, estas mujeres debían de abandonar sus estudios, con lo cual se les cerraba un camino a la prosperidad y a su propia realización como mujeres. Es bastante dramático y ya sabemos que el gobierno cubano, la violencia contra la mujer, pues hay que arrancarle allí día a día y con un trabajo ímprobo para que reconozca un problema estructural que tiene Cuba. Y tomamos nota y estaremos más pendientes de ello. Muchas gracias, Aymara. Elena, permiso, me dicen que Luis Manuel no tiene acceso a internet. Sí, lo sé, me ha mandado un mensaje, sí. Le cortaron la comunicación y no... Sí. Entonces, ¿pondremos el vídeo o cómo hacemos? ¿O que hable Madeline o cómo hacemos? ¿Qué les parece? ¿Tenemos un vídeo de Luis Manuel o no? Sí. Pues yo creo que lo pondremos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues para quienes escuchan, Luis Manuel Otero Alcántara, Movimiento San Isidro y bueno, no hemos podido lamentablemente tenerlo con nosotros hoy, pero bueno, nos ha mandado un vídeo donde nos explicará probablemente algo que él ya se imaginaba que podría pasar. Ok. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Luis Manuel de Alcántara, artista contemporáneo cubano, activista por los derechos humanos y coordinador principal del Movimiento San Isidro. La realidad cubana dentro del mundo de la cultura para los negros es una realidad muy compleja. Cuando triunfa el régimen, hace 62 años, por decreto dice que en Cuba no hay más racismo. Hablar de racismo en esos 62 años ha costado que te tilden de contrarrevolucionario. Y algunos de los encuentros que se ha tenido para hablar de racismo, hablar de la desproporción que existe en oportunidades para el negro y el blanco, pero inclusive el racismo estructural, que es donde el blanco dice, ok, yo puedo tener un amigo negro, pero de ahí a que esa persona entre en tu familia o darle las mismas oportunidades que a otro blanco, es mucho más complejo y es mucho más... eso detona y hace muy claro el racismo. Pero a nivel políticamente correcto en Cuba todo el mundo dice no hay racismo, tenemos la misma oportunidad, pero todo el mundo sabe que no es así. Partiendo de todo esto y de que no se puede montar ningún diálogo estructural y cultural real, paralelo al régimen o independiente del régimen para hacer que el racismo desaparezca o para evolucionar tanto en temas como raciales, como temas, no sé, feministas, temas de discriminación a la comunidad LGTBI. Todos esos comentarios, todos esos diálogos, todos esos espacios culturales tienen que ser desde lo que la institución decide que se diga o que sea. Tú no puedes generar, a partir de tu experiencia personal, de un barrio marginado, una institución o un diálogo o un espacio de discusión y de superar esos males. En el mundo de la cultura se ve mucho. Los negros están destinados hace a lo mejor 20 años atrás o 30 años atrás. Había estructuras culturales que llegaban a los barrios, habían casas de cultura, habían proyectos, no sé si populistas o si verdaderamente para ayudar a los más necesitados, pero esos negros que siguieron viviendo en los lugares más marginados, los lugares más pobres, hace a lo mejor 30 años atrás tenían oportunidades, tenían estructuras culturales que llegaban a donde estaban ellos y ellos podían formar parte de la cultura cubana desde la más popular, como podía ser la música más popular, no sé, la rumba, la salsa, hasta el arte relativamente más elitista o supuestamente de mayor nivel.
mayor nivel, que eso es un término negativo. Hoy por hoy, los negros que vivimos en los barrios marginados tenemos cada día menos oportunidades, porque entrar a una academia, entrar a una escuela de arte o entrar a una escuela de música o de danza, del tipo que sea, se necesita estudiar previamente a estas escuelas. Siendo un niño, siendo un adolescente, tú no puedes ingresar en estas escuelas sin antes pasar por talleres y pasar por estructuras de clases particulares o clases privadas. Estas clases privadas tienes que pagarlas. Por tanto, los negros, nuestros padres, al tener que vivir en el día a día para poder alimentar a sus hijos, no son herederos tampoco de una gran cultura occidental, de saber por qué se pinta, por qué se hace poesía, por qué se hace una música clásica. A no tener esa relación directamente con esas estructuras del poder, sus referentes son o la santería o buscar dinero de las maneras mucho delinquiendo y demás y demás. Entonces, ese niño artista que nace en ese contexto no tiene oportunidades. El régimen, dirigido por blancos, cada día es más elitista, cada día es más burdo en su gestión. Por tanto, en esa competitividad, los que más sufrimos somos nosotros los negros. Y los que más sufrimos somos los marginados, los que vivimos en estas sociedades donde no nos llega ningún tipo de oportunidades, aun cuando se dice que la educación es gratis. Pero esa educación gratis, que supuestamente es accesible para todos, realmente no es tan así. Para tú estudiar en una universidad, para tú estudiar en una academia de arte, tienes que tener unos padres, una familia que tengan por lo menos posición económica. Y la mayoría de esas familias que tienen posición económica son heredadas de antes del régimen o que han emigrado. Y todo el mundo sabe que el gran por ciento de esas familias heredadas o esas familias emigradas son blancas. No existe un proyecto ahora mismo, ninguno, no existe ninguna voluntad por parte de un régimen racista de insertar a los negros, de insertar a los más desvalidos a ese proyecto económico, a ese proyecto social y cívico que está construyendo ahora mismo dentro de ese capitalismo de Estado. Y cada día nosotros estamos cada día más marginados. El movimiento San Isidro, su papel principal, su trabajo principal es conectar esa realidad que viene con ese capitalismo cada día más bruto, cada día más burdo y cada día más agresivo, con estas minorías, no disculpen, con estos seres marginados, en su mayoría negros. Todo eso conectarlo y darle un mejor futuro a los negros de estos espacios populares y estos espacios marginados. Estamos conectados y muchas gracias. Realmente la exposición de Luis Manuel ha sido, qué dura porque, bueno, pone otra vez de manifiesto lo que es lo que hablábamos antes, ¿no? El discurso triunfalista del gobierno que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Lo que está criticando Luis Manuel con toda claridad es la falta de políticas públicas reales en favor de los menos favorecidos y en defensa de la igualdad de oportunidades. Esto es de lo que se tiene que ocupar un gobierno, que todos sus ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, que no se pierdan talentos por falta de recursos, ¿no? Es muy triste y bueno, es real como la vida misma. Sentimos mucho que no haya estado aquí, pero estos minutos con él han sido, la verdad, muy esclarecedores para todos. Y yo creo que ya, Madeleine, te toca a ti hablar de la indefensión desde la corporación jurídica, de la indefensión a la que se ven abocados todos los ciudadanos cubanos, ¿no? De la falta de garantías procesales y judiciales y, bueno, cómo quedamos a expensas de no sabemos qué, del aire, porque no hay nada que se pueda defender. Gracias, Madeleine. Ok, muy buenas tardes y agradecerle a todas las personas que han hecho posible este espacio y en especial a la comisionada por prestar su tiempo a escuchar las razones y las realidades en las que vivimos las personas en Cuba. El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno, que tengan privacidad, que se les garantice la igualdad de condiciones y que no sean abusados. El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e involucrarse con las situaciones de la discriminación.
en Cuba está muy distante de convertirse en una sociedad justa e igualitaria. Si damos una mirada jurídica al actuar del Estado, pues, Cuba está muy distante de convertirse en una sociedad justa e igualitaria. Si damos una mirada jurídica al actuar del Estado, pues ellos son los que utilizan las legislaciones para criminalizar a todas aquellas personas que decidan dar sus opiniones en contra del gobierno. Si lo identificamos por grupos poblacionales, podemos constatar que son muchos los afectados con esta situación de la discriminación. Por grupos poblacionales podemos decir que las personas LGBT, las mujeres, las personas afro, los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes, son quienes más sienten de cerca la discriminación por parte del Estado. Una vía visible en la que el Estado discrimina a sus ciudadanos es con la utilización de sus propias legislaciones y se está viendo más frecuente con la violación al debido proceso. En teoría, el debido proceso es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas. En la legislación cubana, el debido proceso está considerado como garantía de los derechos recogidos así en la Constitución de la República de 2019. Para que se entienda mejor cómo es que se viola el debido proceso en Cuba, podemos poner ejemplo, el debido proceso se viola no solamente cuando estamos en un proceso penal, sino que un ciudadano común se le puede violar el debido proceso como está sucediendo, y aún más cuando las personas tienen una tendencia a criticar los actuales del gobierno. Cuando somos víctimas de una situación con amenazas sin cumplir los requisitos de la ley, cuando se violan los domicilios sin requisitos legales, cuando somos víctimas de imposiciones arbitrarias de prisión domiciliaria, confiscación de medios de trabajo, prohibición de salidas del país. Ahí se está viendo explícitamente la violación del debido proceso. O sea que no tenemos que llegar a un juicio para darnos cuenta que están siendo violados nuestros derechos por parte del Estado. Por otra parte, cuando ya alguien se encuentra en un proceso penal, desde la detención, durante la fase preparatoria, en el juicio oral y en el cumplimiento de la sentencia, también se ven claramente la violación del debido proceso. Existen diversas formas de identificar cómo se viola el debido proceso en Cuba. El debido proceso se utiliza para criminalizar a los activistas que emiten sus criterios en contra del gobierno. A veces son comunes los pronunciamientos de funcionarios estatales que acusan a los defensores de derechos humanos en la comisión de los delitos sin que existan decisiones judiciales. Estas declaraciones siempre buscan deslegitimar ante la sociedad su trabajo de promoción por la defensa de los derechos humanos. Se les caracterizan como contrarrevolucionarios, mercenarios, terroristas, y cuando se inicia un proceso penal, estas calificaciones son usadas como insumo para aplicar una forma arbitraria a tipos penales asociados a la soberanía nacional. En los últimos años, la represión en contra de los opositores en Cuba ha tomado diversas formas, siendo una de las principales el uso del derecho penal para criminalizar a estos ciudadanos y sus actividades. Esta criminalización es posible en parte porque las leyes directamente niegan derechos civiles y políticos fundamentales a la población, y en otros casos las leyes directamente criminalizan la expresión de ideas en contra del gobierno, o las autoridades inventan hechos para condenar a los opositores por delitos que no han cometido. El incumplimiento del Estado cubano en cuanto a ofrecer garantías del debido proceso ha venido siendo señalado, analizado y visibilizado ante instancias internacionales de derechos humanos. La ausencia de garantías judiciales mínimas en Cuba ha sido analizada y denunciada sistemáticamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, en el marco del examen periódico universal, órgano de las Naciones Unidas, los estados partes y diversos actores de la sociedad civil independiente cubana y la comunidad internacional ofrecieron valoraciones críticas y recomendaciones en relación con el incumplimiento del Estado cubano en cuanto a estándares internacionales sobre el derecho al debido proceso. Esto trae como consecuencia varios factores negativos, especialmente para la vida de los disidentes. La falta de garantías está presente en todos los actos de represión y hostigamiento contra activistas y defensores de derechos humanos, siendo este el mecanismo utilizado por organismos de la seguridad del Estado para llegar a criminalizarlo. Las personas pueden llegar a sentir impactos psicosociales. Los impactos psicosociales que pueden sufrir quienes son sometidos a prácticas de represión pueden entenderse como un conjunto amplio de efectos negativos sobre las diferentes dimensiones del ser, la vida y de los activistas. Los informes han documentado la práctica de represión en Cuba
han identificado el uso indebido de procedimientos establecidos y la violación del debido proceso, como las detenciones arbitrarias, las citaciones, las advertencias, las regulaciones, el estado predelictivo, entre otras muchísimas más que pudiéramos mencionar, para criminalizar a los activistas y obligarlos a que abandonen sus actividades. En la aplicación de estos procedimientos, los funcionarios del Estado ejercen violencia física y psicológica, insultan, humillan, amenazan, chantajean, difaman sobre el actuar de estos activistas. Los efectos psicosociales de estos actos son múltiples: experimentación de miedo permanente, vivir en estado de ansiedad extrema, sufrir rechazo social de la comunidad, resquebrajamiento de integridad ética, conflicto de la esfera familiar, destrucción de proyectos de vida. Dichos efectos son sufridos no solamente por los activistas, sino por sus familiares y sus círculos más cercanos. En los últimos años, el gobierno cubano ha utilizado una nueva estrategia para lograr que los activistas abandonen sus acciones de protección a los derechos humanos dentro de la sociedad civil. Y esto lo han logrado en muchos casos tratando de criminalizar para que no cuenten con protección por parte del Estado, aún siendo víctimas de tratos crueles. Defensores de derechos humanos y activistas políticos han recurrido a estas instancias a pedir protección y garantizar que no se les violen más sus derechos fundamentales, obteniendo de esas instancias el maltrato y repudio, supuestamente por las actividades que realizan en contra del Estado cubano. Además, en ocasiones son atendidos por los mismos oficiales de la seguridad del Estado que los reprimen. O sea que cuando una persona llega a una institución del Estado a solicitar, a presentar una queja porque se le están violando sus derechos, precisamente la misma persona que los reprime es quien viene a decirle: usted no tiene derecho ninguno a solicitar a protección sobre sus derechos porque usted es un contrarrevolucionario. En Cuba, para la realización de juicios se conoce que el acceso a la asistencia letrada es después de que los activistas hayan pasado por los procesos interrogatorios, los cuales están documentados que llevan una carga de tratos crueles e inhumanos que afectan a los defensores. Asimismo, los que van a prisión. Les son violados sus derechos, por sus estatus de defensor de derechos humanos. Las leyes y la estructura de gobierno en Cuba están diseñadas para silenciar a cada persona que pueda amenazar el buen funcionamiento de su aparato represor. A pesar de la reforma constitucional de 2019, la forma de actuar de los funcionarios del gobierno para utilizar técnicas de represión no han sufrido perfeccionamiento alguno. Entonces, por todas estas cuestiones se hace necesario una modificación legislativa urgente para que no sean los ciudadanos quienes sufran y podamos luchar con ganas por la cero discriminación, las leyes que nos apoyen y que no nos perjudiquen. Cuando nos referimos a la modificación de leyes legislativas, nos referimos al Código Penal y a la ley de procedimiento, que creo que son específicas para que cesen estos tratos y este mal actuar por parte del Estado hacia los activistas de derechos humanos. Muchas gracias y creo que ha sido muy bueno el espacio, muy oportuno para dar nuestras opiniones y que nuestra voz se escucha a nivel mundial para ver si se puede resolver nuestra situación. Muchas gracias, un placer. Gracias, Aymara, por tu participación. Yo creo que has dejado varias cosas muy claras. Primero, la criminalización a la que se somete a la población y a los activistas, ¿no? Para la falta del debido proceso. Los daños colaterales no solamente, o sea, el daño no solamente se hace al activista, sino el daño es colateral hacia toda su familia. Mira, yo tengo un dato aquí. Nosotros todos los meses sacamos unas cifras de agresiones y detenciones. En este mes de febrero, en 28 días, hemos detectado 57 agresiones institucionales hacia las mujeres. Lo de los hombres serán otro tanto. O sea, significa que en un mes de 28 días ha habido pues 2 detenciones o 2 agresiones a mujeres por parte de las instituciones. Es una cosa muy grave. Como dices tú, no hay ninguna protección. Todo esto son con amenazas y sin un debido proceso, y la indefensión es absoluta y total. Y me alegro mucho que la comisionada pueda haberlo escuchado, porque es muy importante para nosotros. Creo que las intervenciones han sido muy interesantes y muy esclarecedoras, ¿no?, de la realidad que vive el país. A mí me gustaría ahora, si tenemos tiempo, que no sé cómo estamos de tiempo, si algunas de las personas que nos escuchan
tienen alguna pregunta que hacer. Aquí había en el chat una persona que comentaba una cosa, esto va para Aymara, que decía, Cuba es un país netamente agrícola. Si no se potencia este sector, obviamente que no solo van a sufrir nuestros campesinos, sino que este problema se va a trasladar al resto de nuestra población. Evidentemente, un país que no puede producir alimentos, que agrícolamente es pobre, y pues efectivamente la población va a sufrir mucho, ¿no? Esto es uno de los daños colaterales de las malas políticas de un gobierno, ¿no? Yo creo que todos han coincidido en las mismas cuestiones, que es la precariedad legislativa, la importancia que ellos han dado a su propia construcción nacional por encima de las diferentes identidades, lo que ha supuesto pues, una violación de nuestros derechos como individuos, ¿no? La criminalización de la sociedad y la falta de debido proceso. Yo creo que el gobierno cubano está estancado en un momento que no se da cuenta de, como decía al principio, estos juncos, estos activistas cubanos han cambiado absolutamente el paisaje de la nación y ellos siguen estancados en no querer demostrar que bueno, que ellos no se han equivocado, que todo es mentira y internacionalmente no quieren participar ni apoyar ni ratificar los pactos y el país está sumido en un caos, en una catástrofe terrible, terrible, que nos angustia todos los días. Y no es porque la oposición y los activistas de derechos humanos lo hayan tendido su mano, todos están disponibles para hablar de un cambio y una transición pacífica hacia una democracia. Nadie quiere violencia, están cansados de tanta represión y tanta angustia. O sea que yo desde aquí un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, por favor, que difundan y que le reconozcan a los opositores cubanos las dificultades en las que trabajan y el magnífico talante con el que lo hacen. Muchísimas gracias y si alguien de las personas que nos escuchan quisiera preguntar alguna cosa, pues estamos abiertos a ello si tenemos tiempo. A ver, ¿qué dicen ahora? Elena, tenemos dos preguntas por parte de Yusimí Rodríguez, que es una periodista de Diario de Cuba. Sí. Y la primera pregunta de ella es que se ha hablado de la importancia de la firma y ratificación de instrumentos internacionales por parte de los estados para la protección de los derechos de los ciudadanos dentro del país. Sin embargo, el Estado cubano fue de los primeros en firmar y ratificar las convenciones del CERD y de la CEDAW. Quería saber, Yusimí, ¿qué opina alguno de los panelistas al respecto, incluyendo la comisionada? Contesta, Madrazo. Sí, precisamente el Estado cubano ha sido firmante, precisamente el Estado cubano ha sido firmante de cada uno de los mecanismos institucionales, tanto el del CER como de la CEDAW. Y si en los últimos años, incluso muy recientemente, creo que fue en diciembre del 2020, el Estado cubano en su informe país, que sí presentó un informe temático sobre temas de la racialidad, que por supuesto no se ajusta a gran parte de la narrativa social y política que hoy vive la sociedad cubana. Es decir, el Estado cubano continúa siendo indiferente a las demandas de la propia sociedad civil, particularmente las demandas de la esfera pública afrodescendiente, una esfera pública afrodescendiente que ha ido en crecimiento en los últimos años. Ha habido un proceso de maduración donde, por supuesto, en ese proceso emergente de activismo afrodescendiente desde una esfera pública, ha habido una reemergencia de nuevos actores que han transitado desde el feminismo, desde, por ejemplo, las demandas ambientales, pero también, por ejemplo, desde la propia cultura urbana de la música underground. Creo que nosotros, como activistas cívicos, como agente de cambio, estamos llamados
a continuar haciendo el ejercicio de presión sobre el Estado para que se modernicen políticas sociales a favor de los afrodescendientes y las afrodescendientes, porque generalmente tiene que haber un programa donde haya políticas diferenciadas. Vamos a continuar trabajando para que generalmente se conquiste todos los derechos posibles y que haya un reconocimiento y la justicia y el desarrollo, a pesar de que, por ejemplo, el Estado cubano tampoco ha estado en la sintonía de aprovechar las oportunidades para desarrollar algunas acciones en el marco del propio decenio de los afrodescendientes, es decir, el decenio de los afrodescendientes, como decía al principio, que ya casi termina, no ha sido aprovechado por el Estado para desarrollar acciones preventivas contra el racismo, la discriminación, incluso también la propia violencia de género, en lo cual una buena cuota de esa violencia y de esas desigualdades racializadas le tocan a las mujeres afrodescendientes. A ver si Marilyn quería contestar algo. Yo creo que la comisionada está levantando la mano, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, ella quiere también intervenir, por favor. Pues vamos a darle I paso just wanted to react to the question on Cuba's, well, I'm not sure whether it was signing or ratification, but either way of this, the children's. Bien, quiero responder a la pregunta y sobre la firma y ratificación de instrumentos por parte de Cuba. Eso no tiene que ver con nada, por lo que no importa lo que los países firmen, sino qué es lo que los países están haciendo. Si ellos están incluyendo, entonces esas normas y convenciones tienen si están utilizando esos instrumentos e implementándolos dentro de Cuba para asegurarnos que los derechos de los niños, de las mujeres, de los afrodescendientes realmente están siendo protegidos, y eso es lo que no ha sucedido. Entonces esos estados, muchas democracias también están ratificando muchos convenios y después no los incluyen dentro de sus propias leyes o si los incluyen después no los implementan. Entonces no los utilizan para proteger a sus ciudadanos. Entonces no es que Cuba sea diferente a otros en esa forma, pero lo que yo pienso que deberíamos tratar de hacer es tratar de asegurarnos de que nosotros trabajando dentro de la comisión es que Cuba reaccione con las recomendaciones de la comisión para poder implementar y actuar o no dejar de actuar para los derechos de sus propios ciudadanos. Porque como Antonio ha dicho, que es una falta de atención que existe, que es como si hubiese un muro y después interfieren en los derechos de los activistas y los defensores de derechos humanos y no permiten que participen en el diálogo que tiene que ver con esta temática. Y nosotros necesitamos hacerle notar al gobierno de que ya sea paso a paso o de alguna forma se tiene que proceder para reconocer los derechos de sus propios ciudadanos, de todos sus ciudadanos, pero especialmente los ciudadanos más vulnerables y los que tienen más desventajas, quienes son los afrodescendientes, los indígenas, las personas de tercera edad, las personas LGBTI y todos los demás. Entonces, nosotros vamos a seguir escribiendo desde la comisión. Y una cosa que yo quería preguntar a todos los ponentes es si por favor me pudiesen enviar sus presentaciones a Laura Moreno, para que la comisión pueda tener más información en sus presentaciones y poder utilizar sus presentaciones para su trabajo. Se los agradecería muchísimo. Sería genial. Muchas gracias.
No sé si la comisionada querrá preguntar a alguno de ellos algo en especial, pero yo tengo aquí una pregunta para Madeline Rodríguez. Madeline, me preguntan aquí que ¿cómo enfocarías tú o cuál crees tú desde el punto de vista jurídico que sería, digamos, la reforma más importante, que no extenderse mucho, sino cuál crees tú que sería la reforma más importante para el programa legislativo? O sea, ¿qué es lo que tú considerarías que debería de introducirse o de cambiar para que en Cuba existieran garantías judiciales o procesales? Son personas que no tienen mucho conocimiento del derecho, como yo que tampoco soy abogada, y me gusta mucho la pregunta para que nos lo pudieras explicar un poquito. Disculpa, Elena, pero hemos perdido a la conexión de Madeline en el momento. Bueno, entonces, si pudiéramos pasar a alguna otra pregunta en lo que ella se reconecta. Sí, una pregunta para Aymara. Me preguntan las mujeres de la red femenina por el chat que te están escuchando, que en la cuestión de las mujeres del campo, las mujeres rurales, que les hablabas un poco de cómo estaba la situación de la violencia de género, ¿no? A ellas les angustia mucho pensar que estas mujeres en el campo, si en las ciudades pasan estas cosas, estas mujeres en el campo aisladas, cómo viven, si tienen capacidad de denunciar alguna cuestión de estas, si tienen miedo, si podemos tener acceso desde la red femenina, me preguntan, a poder ayudarlas, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, muchas gracias a la red femenina. Creo que las mujeres rurales están sufriendo fuertemente la violencia y un tema muy importante es cómo hacerlas notar, cómo saber, cómo enseñarle a la sociedad que ellas están ahí y que están sufriendo de estas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, la red femenina pudiera apoyar mucho a visibilizar hoy mismo la situación de estas mujeres rurales, el poco acceso que tienen a todos los medios de protección, porque sí en las ciudades, y como hemos estado viendo todo el tiempo, y que se ha traducido en lamentables hechos como feminicidios, que han ido en mucho aumento, sobre todo en la cuarentena. Creo que las mujeres rurales están muy lejos de alcanzar esa visibilidad, de que podamos tener ese acceso a ver dónde están, qué les está pasando, qué les está preocupando. Y entonces algo muy importante sería comenzar a visibilizar estos temas y comenzar desde la sociedad civil a generar todo este tipo de información para que muchas más personas puedan sensibilizarse y de alguna manera reconocer. Creo que los problemas para ser solucionados, primero hay que reconocerlos, darse cuenta que están ahí, que está sucediendo, y luego comenzar a hacer acciones y trabajar en pos de que podamos ayudar a todas estas mujeres. Lo digo, Elena, porque me ha tocado ver de cerca todas estas problemáticas, vivir en la zona rural y no poder acceder a muchos servicios que nos parecen sencillos y fáciles desde las ciudades en Cuba, y las mujeres en el campo, como ellas mismas me dicen y mirándome a los ojos, es muy difícil. Tú ya es una mujer en el campo y dice, niña, ¿de dónde tú eres? ¿Y dónde queda eso? Una discriminación total, porque son lugares muy intrincados, se les ve en la piel, en los ojos, en su forma de vestir, en su forma de expresarse, que son lugares a los que no ha llegado y no hay, es como vivir, es como estar en otra Cuba distinta, a pesar de que la Cuba que conocemos dentro de las ciudades es muy dura, la que está en los campos cubanos aún les afecta mucho más y es mucho más difícil. Entonces, gracias a la red femenina y que podamos estar visibilizando y estar en contacto, y toda la información que podamos generar desde estos lugares, que puedan ser compartidos, que puedan ser visibilizados, y que por supuesto desde las instituciones de integración, como lo representa ahora la comisionada, podamos también estar visibilizando estos temas de las mujeres rurales y su vida. Una pregunta para Madrazo, una pregunta para ti. Me están hablando de las durísimas condiciones habitacionales, ¿no? Que viven el sector de la gente que está discriminada racialmente, ¿no? Entonces, me preguntan que si tú tienes alguna estadística real de lo que supone, digamos, o de lo que altera el comportamiento, o sea, si de verdad hay más violencia en las calles, si de verdad hay más delincuencia, si de verdad, debido a esta discriminación racial, es toda una cadena, ¿no? La discriminación racial conlleva pobreza, la pobreza conlleva problemas de habitabilidad y de vivienda. Y si esto se traduce realmente en un comportamiento
diferente o más agresivo o digamos más delictivo, por definirlo de alguna manera, entre la población negra, de los jóvenes que por falta de futuro pues a lo mejor tienen una conducta un poco digamos perdida. Bueno, generalmente, ¿cómo se llama esto? No hay acceso a la estadística de la población penal, pero bueno, cuando uno hace la muestra de trabajo de campo de cómo se va comportando, cómo se van comportando los procesamientos penales, es decir, en los en los procesos penales a través, por ejemplo, del Tribunal Supremo, de los tribunales municipales, uno se da cuenta que, por supuesto, generalmente esto afecta muchísimo a la población afrodescendiente y, por supuesto, está conectado con el tema de la desigualdad, está conectado con el tema también de la pobreza, al estar no representado en los escenarios emergentes de movilidad social, como pueden ser, por ejemplo, sociedades mercantiles cubanas, por ejemplo, el escenario del turismo, el trabajo por cuenta propia, donde generalmente están subrepresentados los afrodescendientes, no contar también con la economía de las remesas familiares. Es decir, esto influye también en el escenario también de la violencia y la desigualdad que son racializadas. Pero la estadística, por supuesto, sabemos que el Estado la conserva como si fuera un secreto de Estado, incluso hasta para sus propias instituciones, incluida, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística, que realmente es un dato que no se tiene de cómo se va comportando el tema de la población penal carcelaria. Preguntas más. Una es, si tienes, ya sabemos que todo el mundo que ha hablado aquí hoy coincide en la falta de transparencia del gobierno cubano. No hay cifras oficiales para nada, todos son cuestiones, cifras que conseguimos la sociedad civil independiente, ¿no? Me preguntan una cosa, ¿qué opinas sobre los dos muchachos, aquellos afrodescendientes que pusieron en la televisión a autoinculparse de haber sido pagados por... ¿crees que los escogieron a propósito porque eran afrodescendientes? ¿Hubieran puesto a los muchachos blancos en esa situación? Y luego, que si tienes acceso también a qué población afrodescendiente hay en los correccionales, ¿no? Me estaban comentando que Nelson Mandela siempre decía que a un país no lo conocías hasta que conocías sus cárceles, ¿no? Por eso es importante, le preguntan, saber si tienes alguna indicación de cuántos afrodescendientes hay, por ejemplo, en los correccionales, qué gran número hay o no, porque estos muchachos, yo creo que los que salieron en la televisión que eran afrodescendientes, los autoinculparon, yo creo que eran chicos que estaban metidos en esa dinámica, ¿no? Queríamos saber tu opinión. Sí, a ver, con relación a ¿cómo se llama esto? El caso de los dos muchachos afrodescendientes, que incluso son menores de edad, yo pienso que ahí, de cierta forma, a ver, y es una opinión muy personal mía, ahí opera el tema ¿cómo se llama esto? Del propio racismo institucional. Por ejemplo, yo he seguido durante el escenario de la COVID-19 acá en Cuba, es decir, he seguido un poco de cerca las narrativas oficiales en cuanto al tema de la indisciplina social, en cuanto al tema por ejemplo, el tema de la propagación de epidemias, reportajes que han salido en la televisión, y creo que aquí opera un poco la criminalización del sujeto negro, del sujeto afrodescendiente, porque incluso en un artículo que encontré recientemente en IPS, firmado por la activista afrofeminista Gisela Arandia Covarrubia. Recuerdo que en ese artículo aparecido en IPS, ella de cierta forma decía que había una agenda de la subversión dirigida desde Estados Unidos para involucrar
a los negros contra la revolución. Creo que, por ejemplo, en esas narrativas, desde la mirada de la oficialidad, opera el propio racismo institucional, porque, por ejemplo, en ese mismo programa televisivo, siendo menores de edad, no se le protege la identidad. Sin embargo, cuando desde la propia narrativa oficial se han denunciado casos de corrupción en empresas del Estado o acciones de corrupción ejecutadas desde hombres blancos, desde la propia cultura del privilegio que operan en la actividad privada, se le ha protegido la identidad. Por ejemplo, por estos días también podemos poner, por ejemplo, el caso de los artistas de Patria y Vida, es decir, los que han venido amplificando Patria y Vida desde las propias páginas ¿cómo se llama esto? Del Estado. Hemos sido testigos cómo ese racismo que se ha construido desde la pedagogía revolucionaria ha sudado no solamente en las páginas oficiales, sino también a través de las redes sociales, con el tema, como yo decía anteriormente, de gracias a la revolución, los negros son personas, lo han utilizado descaradamente. Creo que por ejemplo, en todas estas gráficas opera el propio racismo institucional. Muchas gracias, gracias. Ahora tengo aquí para la comisionada. Para la comisionada tengo una lista grandísima de tantos agradecimientos de tantas personas. Y digo, bueno, pues lo juntaré todo en un mensaje, comisionada. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por las medidas cautelares, muchísimas gracias por los nombres de todas esas personas que usted ha mencionado al comienzo. Todos me dicen que le comente que son personas muy conocidas para ellos y muy queridas, y que no tienen más que palabras de agradecimiento por su apoyo, lo que significa para los activistas cubanos. Y yo quería decir una cosa, como mujer, después de escuchar todo esto que he escuchado aquí, ¿no? Que a mí me parece que el gobierno cubano se comporta como un maltratador. Hasta ahora ha tenido muchos espectadores, ¿no?, en el exterior. Y yo siempre, cuando oigo una cuestión de malos tratos, muchas veces en la televisión preguntan a los vecinos, y mire usted qué pasó, que fulanito pegó a Mengana y tal, y la gente contesta siempre, ¡ay, qué raro! Una persona muy encantadora y muy amable. Yo siempre que bajaba cuando mi niño me saludaba, estas personas que dan una cara para afuera y otra para adentro, ¿no? Muy sutil y muy difícil. And they're not just onlookers, but they're also like an abusive husband. And everybody's like, oh, but they're so lovely. They treat you so well. I cannot believe that this is happening to you. Y esa es la realidad del país. Y ya le digo que aquí el chat lleno de agradecimientos a todos y de admiración y respeto a todos los ponentes y de agradecimiento a los convocantes, porque de verdad que dar voz públicamente, poder llegar a la comisión directamente a la comisionada para que escuche de primera mano es muy importante, porque el calor humano es definitivo y sobre todo porque la gente se siente muy amparada. Muchas gracias al Monitor Legislativo también por esta iniciativa y al Instituto Demócrata, porque de verdad que el acompañamiento es muy importante para nosotros. Nos llena de fuerza y de ganas de seguir trabajando. También, Elena, para añadirle a la comisionada a la que le vamos a enviar por parte de Monitor Legislativos las diferentes posiciones de los participantes de hoy, ya que ella lo ha requerido para su trabajo con la CIDH. Muy bien, pues entonces se le enviará todo, comisionada, para que no se olvide de nosotros, ¿eh? Le enviaremos todo puntualmente. Y muchísimas gracias por atendernos, que sé que usted es una mujer muy ocupada y de verdad que se lo agradecemos de corazón, de verdad. I will never ever forget. Nunca me olvidaría de ustedes. Yo he estado en Cuba tantas veces, en diferentes capacidades,
y bajo diferentes personalidades, pero nunca me olvidaré de ustedes y siempre están ahí y fuerza, estoy con ustedes. Gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a usted, comisionada. Dios la bendiga. Elena, creo que ya podemos formalmente cerrar el evento. Sí, yo creo que sin más, ya muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, muchísimas gracias a los organizadores. Para mí, como representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha sido un honor que se me haya escogido para moderar este panel. He aprendido mucho y me ha gustado mucho poder ver a mis amigos que están dentro de Cuba. Muchas gracias a todos y bueno, seguiremos en la brecha. Yo creo que ya estamos, ¿no?